Hola, queridísimos amigos. La propaganda de guerra está tanto en pleno apogeo que es difícil entender lo que realmente está sucediendo. Lo único sólido es que hubo negociaciones que terminaron con Rusia reanudando su operación militar. Voy a tratar de interpretar lo que ocurre con la máxima objetividad y ecuanimidad, y si me equivocara en algo, lo corregiría al día siguiente. Artículo de opinión. Propuesta de paz. Ucrania no negocia con Moscú. ¿Cómo conseguir un armisticio? Hay una salida posible al conflicto. La finlandización sería una solución. Cuestión de realismo político o realpolitik. Ucrania frena la primera ola de 100.000 rusos. Ucrania mató a 250.000 perros y gatos en 2012. Los inversores se preparan para la volatilidad. Occidente quiere doblegar a la economía rusa. Rusia se defiende bien con sus reservas de gas. Las sanciones perjudicarán a nuestra economía. Las sanciones dañarán el turismo ruso en España. Aumenta el flujo europeo de gas natural de Rusia. El precio del gas se dispara en Europa por la crisis. La crisis causa el desplazamiento de 100.000 ucranianos. Ucranianos y rusos en pánico corren a los cajeros automáticos. Francia intercepta un mercante ruso en el Canal de la Mancha. El ataque a barcos mercantes subirá el precio de los alimentos. Comenzamos. El deber de todo ser humano de bien es siempre proponer la paz en cualquier circunstancia para salvar vidas humanas y detener cualquier conflicto que provoque destrucción. Y desde esta modesta plataforma, yo propongo la finlandización de Ucrania como una posible solución a esta crisis regional que está teniendo una gran repercusión internacional y nos afecta a todos a nivel económico y espiritual. Estamos obligados por las circunstancias a llevarnos bien con nuestros vecinos, como hace España con Marruecos. La finlandización de Ucrania podría ser una solución a la crisis. Una posible finlandización de Ucrania sería una de las opciones a la hora de resolver la crisis con Rusia, para llegar a un armisticio. Un acuerdo por el cual Finlandia quedó fuera de la cooperación militar de Occidente, adoptando una posición de neutralidad supervisada por Moscú. A cambio, se respetaron las fronteras del país, en el caso de Finlandia. La finlandización podría explicarse como una suerte de neutralidad forzada que se remonta a la influencia de la extinta Unión Soviética en su vecina Finlandia, que firmó en 1947 un acuerdo de cooperación con la URSS por el que Helsinki se desprendió del 10% del territorio en el este en favor de los rusos. Una controvertida iniciativa civil finlandesa para unirse a la OTAN ha recibido ahora más de 50.000 votos en línea hasta el sábado, lo que significa que por ley se debe votar por el Parlamento. Finlandia nunca antes había buscado ser miembro de la Alianza Transatlántica, pero las hostilidades en marcha en Ucrania han llevado a algunos finlandeses a dudar de que la independencia de su nación esté a salvo sin refuerzos de Occidente. Atrocidades. Un artículo de Veterans Today afirma que el régimen de Ucrania está utilizando atrocidades de bandera falsa para buscar la intervención occidental contra Rusia. Las atrocidades en Ucrania no son nuevas. A mediados de junio de 2012, diversas agencias de noticias informaron que asesinaron a 250.000 perros y gatos domésticos en Ucrania para la Eurocopa, con el supuesto fin de mantener el orden y la limpieza entre comillas. Solo en Kiev desaparecieron 20.000 animales domésticos, en su mayoría perros y gatos, siendo estos envenenados, fusilados e incluso quemados vivos. Tras una investigación se puso en evidencia
que los animales que teóricamente iban a reubicar en diferentes centros o familias habían sido asesinados. En total, se estima que en más de 20.000 los perros y gatos que habían sido tanto envenenados como fusilados a petición de las autoridades ucranianas. Según informó el diario británico The Sun, en la ciudad de Donetsk se pagaron 35 euros por cada perro sacrificado en una perrera. Además, hubo denuncias de que usan la piel de los animales muertos para hacer gorros. Incluso la actriz francesa Brigitte Bardot calificó de barbarie ese plan para limpiar las calles de las ciudades ucranianas de perros abandonados y envió una carta al entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Las personas que son crueles con los animales también lo son con los seres humanos. El karma no perdona. Definición. El término de finlandización fue acuñado por los medios de comunicación occidentales durante la Guerra Fría para describir la política de neutralidad exterior ejercida por Finlandia. Ese país nórdico, aun estando situado en su día al oeste del telón de acero, evitaba la toma de postura en los asuntos que pudieran irritar a la Unión Soviética, lo cual en la práctica tuvo como consecuencia la reducción de la soberanía política del país. Según esta interpretación, Finlandia y en menor medida Austria pertenecía en muchos casos al ámbito de la influencia soviética, a pesar de conservar su sistema de democracia occidental y no mantener estacionadas en su suelo a fuerzas soviéticas como los países al este del telón de acero. Los primeros en emplear este término fueron los políticos alemanes, que tenían miedo de que el desequilibrio de las fuerzas a favor del Pacto de Varsovia permitiera a la Unión Soviética ejercer una tutela sobre la República Federal de Alemania al estilo finlandés. El concepto fue recuperado por la OTAN para justificar una mayor presencia militar en Alemania y el despliegue de misiles Pershing. En Finlandia, esta política exterior se conocía por el nombre de doctrina Paasikivi-Kekkonen, bautizada según dos presidentes de la posguerra, Juho Paasikivi y Urho Kekkonen, cuya piedra angular era, en palabras del presidente Paasikivi, tener en cuenta la especial situación geopolítica del país, dotado de casi 700 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética, país que controlaba además la orilla del sur del Golfo de Finlandia. Según esta visión, Finlandia debía abstenerse de irritar a la Unión Soviética, porque esta era una simple actitud de realismo político o realpolitik para Finlandia, quien después de haberse enfrentado durante la primera mitad del siglo XX en 3 guerras con su poderoso vecino del este, había logrado evitar la ocupación soviética y conservar su independencia. Tanto Paasikivi como Kekkonen consideraban que la realpolitik finlandesa exigía mantener las mejores relaciones posibles con la Unión Soviética para así evitar un conflicto armado muy desigual donde Finlandia podría convertirse en satélite de la Unión Soviética o ser anexada por esta. Pasamos a las noticias del reseteo, que son 13. Primera, Soros apoya al presidente Zelensky. Segundo, Finlandia rechaza una finlandización de Ucrania para resolver la crisis. Tercero, Ucrania frena la primera oleada de 100.000 rusos. Ucrania estimó en más de 100.000 hombres la fuerza rusa, cuya primera oleada ha sido frenada por las defensas ucranianas, que también han impedido el cerco de la capital. Cuarto, recuerda que estás en la mayor operación psicológica militar en la historia de la humanidad. Estás viendo una película. Quinto, evento planificado de bandera falsa. Lo que ves en la televisión de noticias falsas es solo el 1% de la realidad. Te estás perdiendo el 99%. La coalición dice que es
un evento de susto necesario. Sexto, muchas imágenes de vídeos que ves en las noticias falsas son en su mayoría imágenes antiguas que no están sucediendo en este momento. Séptimo, esto desencadenaría ataques cibernéticos no solo en Ucrania sino en todo el mundo. Octavo, ya comenzó la caída del mercado mundial y será peor ahora. Noveno, será peor temporalmente, hasta que mejore, claro. Noveno, los ciberataques y la caída del mercado desencadenarían el reinicio mundial, cierre de comunicaciones e Internet durante 3 más 10 días. Décimo, cuando recibe un ataque cibernético en tuberías, bancos, infraestructuras esenciales, es un acto de guerra contra el país y luego desencadenarán la ley marcial. Undécimo, Ontario, Canadá, ha cerrado 39 negocios de camiones después de las protestas del Convoy por la Libertad. Duodécimo, la mayoría de los países activará la ley marcial no para ir a la guerra, sino para detener a personas corruptas. Decimotercero, surgirá un mundo nuevo después de que se haga oficial en la banca primaria el nuevo sistema financiero cuántico QFS bajo el Acuerdo Mundial de Gesara. Sanciones. Primero, sanciones contra Moscú. Los aliados occidentales anunciaron el sábado nuevas y amplias sanciones contra Moscú, incluida la expulsión de importantes bancos rusos del principal sistema mundial de pagos, mientras el presidente Zelensky decía que las fuerzas ucranianas estaban repeliendo a las tropas rusas que avanzaban sobre Kiev. Segundo, las sanciones impuestas por Estados Unidos la semana pasada afectaron a las 10 mayores instituciones financieras de Rusia, que representan el 80% de los activos bancarios del país. Tercero, Alemania y sus aliados occidentales acuerdan eliminar a Rusia del SWIFT. Alemania y sus aliados occidentales acordaron excluir a Rusia del sistema de pago mundial SWIFT en un tercer paquete de sanciones destinado a detener la operación militar rusa en Ucrania. El sistema SWIFT se fundó en 1973 con 239 bancos de 15 países para crear un sistema de pagos que funcionara entre fronteras. Cuarto, la Unión Europea congelará los activos de Putin y Lavrov en Europa. La Unión Europea congelará los activos europeos del presidente ruso Vladimir Putin y del ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Horas después, Estados Unidos ha anunciado que también sancionará personalmente a Putin y a Lavrov. Quinto, ¿cuánta comida se perderá a nivel mundial debido al conflicto? Junto a la escasez mundial de fertilizantes y herbicidas, que habrían reducido el rendimiento de los cultivos mundiales en un 10%, ahora debemos agregar el nuevo conflicto a través de 2 importantes exportadores de granos responsables del 25% de todas las exportaciones de maíz y trigo. Sexto, las sanciones perjudicarán a Occidente. Las sanciones podrían desencadenar un efecto dominó devastador, ya que es probable que el aumento de los precios del gas y el petróleo acelere la inflación ya en aumento y la interrupción de las cadenas de suministro. Europa depende de Rusia para el 46% de su gas natural, el 27% del petróleo, mientras que Estados Unidos importa de Rusia más de 100.000 barriles por día. Séptimo, las sanciones dañan al turismo ruso en España. Las sanciones turísticas de la Costa del Sol, las asociaciones, turísticas de la Costa del Sol temen que la intervención militar en Ucrania y las pertinentes sanciones condicionen la llegada del turismo ruso y ucraniano. En el caso de los primeros, pese a no ser la nacionalidad más numerosa, sí es de las que más gasto genera. Rusia. Primero, expertos coinciden en que Putin se ha salido con la suya pese a las sanciones. En el incierto escenario de la invasión rusa de Ucrania y ante la tibia reacción internacional, expertos en diplomacia coinciden en que Putin se ha salido con la suya y las amenazas de sanciones económicas no han servido para casi nada,
pero advierten de que este juego político aún no ha acabado. Segundo, Putin está teniendo una crisis más fácil gracias al petróleo y a sus reservas. El Banco Central de Rusia tomó con calma la crisis antes del amanecer esta semana, evitando un aumento de las tasas de interés mientras otorgaba más liquidez a los prestamistas, junto con palabras de garantías de que está listo para proporcionar más apoyo después de las sanciones occidentales. Tercero, Rusia veta la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia ha utilizado su derecho al veto para bloquear la resolución del Consejo de Seguridad condenando la operación militar de Ucrania. La abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos ha dejado sola a Rusia. Los otros 11 miembros han votado a favor. Cuarto, la Agencia Espacial de Rusia responde a las sanciones occidentales. Roscosmos dejará de trabajar en proyectos especiales conjuntos con Europa y Estados Unidos, y en cambio buscará la cooperación con China. Quinto, bancos chinos limitan su financiación para compras rusas. Las instituciones financieras públicas más grandes de China están limitando la financiación para comprar materias primas de Rusia bajo la amenaza de sanciones de Estados Unidos y sus aliados por la operación militar en Ucrania. Sexto, momento sospechoso. China anuncia ejercicios militares en el mar meridional cerca de la frontera con Taiwán en un radio de 6 millas náuticas del domingo al martes. Medidas. Primero, Francia intercepta un mercante ruso en el Canal de la Mancha. La Marina francesa desvió el buque que transportaba de vehículos en aguas del Canal de la Mancha en aplicación de las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia. Se dirigía a la ciudad rusa de San Petersburgo y ha sido desviado al puerto de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, leído francés mal. Segundo, barcos mercantes golpeados por misiles. Los granos de Ucrania y Rusia, el 30% de las exportaciones mundiales, ya no se mueven debido a que 3 barcos mercantes fueron alcanzados por misiles en el Mar Negro, incluido uno fletado por Cargill para transportar granos. Brasil está frenético después de que las importaciones de fertilizantes de Rusia se vean amenazadas. El comercio mundial de alimentos se está deteniendo y los precios de los alimentos se están disparando aún más a medida que se intensifica el conflicto. Tercero, la OTAN despliega su fuerza de respuesta para reaccionar rápidamente en caso de necesidad. Por primera vez, la OTAN va a desplegar su fuerza de respuesta en el marco de la defensa colectiva para proteger a los países del flanco oriental de la Alianza Atlántica de cualquier amenaza procedente de Rusia. Cuarto, Rusia cierra su espacio aéreo para aviones de Bulgaria, Polonia y la República Checa. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia anunció este sábado que el país restringió el uso de su espacio aéreo para operadores aéreos de Bulgaria, Polonia y la República Checa por acciones no amistosas de las autoridades de aviación de estos estados. Quinto, Rusia afirma que lanchas militares de Ucrania atacaron buques que transportaban a militares ucranianos cautivos. 16 lanchas de la Armada de Ucrania atacaron la noche de este viernes buques de la flota del Mar Negro rusa cuando estos transportaban a los 82 militares ucranianos que se rindieron en la isla de las Serpientes, frente a la costa norte del Mar Negro. En los combates, 6 lanchas de la Armada de Ucrania fueron destruidas y ninguno de los prisioneros resultó herido, según el Ministerio de Defensa ruso. El presidente de Ucrania firma un decreto de movilización general. Vladimir Zelensky ha firmado el decreto que llama a la movilización general en Ucrania. Séptimo, Kiev reparte en masa a civiles armas automáticas, lanzagranadas y municiones. El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado este sábado que las autoridades de Ucrania están repartiendo en masa y sin control armas a ciudadanos civiles, destacando que las acciones para involucrar a la población
en actividades militares provocarían inevitablemente pérdidas humanas. Octavo. Soldados ucranianos desesperados impiden que los lugareños abandonen Mariupol y lo sacan de sus autos. Noveno. Experto militar sostiene que el ejército de Ucrania despliega armamentos en áreas urbanas y pone en riesgo la vida de los civiles. Décimo. El Kremlin afirma que Ucrania se niega a celebrar negociaciones. La parte ucraniana ha rechazado celebrar negociaciones con Rusia, sostuvo este sábado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Undécimo. Objetivos. Entre comillas. Los objetivos de la operación fueron declarados abiertamente: la desmilitarización y la desnazificación, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Duodécimo. La embajada rusa envía pruebas a la Cancillería argentina. La embajada rusa en Argentina envió al Ministerio de Exteriores de la República fotografías de supuestos crímenes de guerra cometidos en Donbass, comunicó un portavoz de la misión diplomática rusa. Volatilidad. Primero, los inversores se preparan para la volatilidad. Los inversores se preparaban el sábado para más giros bruscos en los precios de los activos después de que las naciones occidentales anunciaran una serie de duras sanciones para castigar a Rusia, incluido el bloqueo de algunos bancos del sistema de pagos internacionales SWIFT. Segundo, retrocede el dólar. El dólar cayó el viernes, un día después de registrar su mayor ganancia porcentual en un día en más de 3 meses, ya que los inversores evaluaron la última ronda de sanciones contra Rusia y los datos de inflación de Estados Unidos. Probablemente evitará que la Reserva Federal sea demasiado agresiva en su próxima reunión de política. Lo que probablemente. Tercero, la bolsa se anota su mejor sesión desde 2022. Wall Street cerró este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2,51%. En 2,5%. En su mejor sesión desde finales de 2020, pese a la inquietud por Ucrania. Crisis energética. Como ven, esto no para. La crisis de Ucrania hace que el precio del gas se dispare en Europa. Los precios mayoristas en el centro de gas europeo en los Países Bajos alcanzaron el jueves 142 euros por megavatio hora, antes de retroceder un poco para una ganancia diaria total del 40%. Segundo, aumenta el flujo europeo de gas desde Rusia a pesar de las sanciones. El precio del gas natural en Europa tuvo un repunte récord después de que Rusia impulsara los flujos hacia el continente y las sanciones de Estados Unidos contra Moscú excluyeran al sector energético. Tercero, Grecia no ve interrupción en el flujo de gas. Los flujos de gas a Grecia son fluidos y los proveedores de gas griegos han alineado cargamentos de gas adicionales si es necesario, dijo el viernes el ministro de Energía Kostas Strekas. Cuarto, Alemania quemó mucho más carbón el año pasado. La generación de energía a base de carbón aumentó un 24% el año pasado, ya que la crisis energética impulsó el incentivo para que el principal productor de electricidad de Alemania utilice el combustible tradicional. Quinto, la Unión Europea tendrá que hacer frente a las enormes necesidades de financiación de Ucrania. Las necesidades de financiación de Ucrania tras la invasión rusa serán enormes y la Unión Europea tendrá que aportar el dinero, dijo el viernes el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Mercados. Cae el oro y el paladio. El precio del oro cambió de rumbo y bajó un 1% el viernes, y el paladio también cayó un día después de que los precios se dispararan a máximos de 18 meses, ya que la crisis de Ucrania provocó fuertes cambios en el mercado de metales preciosos. Segundo, los mercados de metales se preparan para el caos. Los precios de los metales clave han subido en las últimas semanas,
impulsados por encima de las ganancias anteriores obtenidas a raíz de la escasez de energía, los costos de la energía y las restricciones ambientales chinas. Los precios del aluminio y el níquel en particular han alcanzado máximas de varios años por temor a que las sanciones provoquen una interrupción del suministro de Rusia. Tercero, se recuperan las criptomonedas. El pánico por la operación militar en Ucrania golpeó duramente a las criptomonedas. El panorama se está iluminando con otros activos sensibles al riesgo, como las acciones tecnológicas que han bajado de sus mínimos. Cuarto, la crisis de Ucrania podía hacer que las acciones caigan durante semanas antes de tocar fondo el mercado. Las acciones protagonizaron una reversión impresionante el 24 de febrero, incluido un movimiento intradiario de 950 puntos al alza para el promedio industrial Dow Jones, pero hay demasiado entusiasmo para declarar que el mercado ha tocado fondo. Quinto, el BCE cree que la guerra traerá más inflación e incertidumbre. El Banco Central Europeo considera prematuro evaluar el impacto económico de la guerra en Ucrania, pero anticipa que habrá un repunte de la inflación que se concretará en cifras el próximo 10 de marzo y también más incertidumbre. Reacciones. Ya queda poco. Primero, varias manifestaciones en Europa piden a Rusia que pare la guerra en Ucrania. Los europeos piden a Rusia que pare la guerra en concentraciones en Berlín, París, Varsovia o La Haya. Enarbolando banderas ucranianas, cientos de personas han mostrado en la capital alemana su apoyo a Kiev. El Ejecutivo germano ha anunciado la creación de una reserva de gas y carbón para reducir su dependencia energética de Rusia. Segundo, ucranianos y rusos en pánico corren a los cajeros automáticos. Las largas filas de personas que intentan retirar efectivo han generado temores de corridas bancarias. Los ciudadanos ucranianos inundaron los cajeros automáticos del país el jueves en un intento de retirar su dinero mientras se intensificaba el conflicto militar con Rusia. Los rusos también han estado haciendo cola en los bancos. Tercero, la crisis de Ucrania causa el desplazamiento de 100.000 personas. El jueves 24 de febrero, miles de ucranianos empezaron a huir de su hogar. Las autoridades de Moldavia, Rumanía, Hungría, Polonia y República Checa han informado que una ola de desplazados empezó a llegar a sus países. Cuarto, Polonia establece centros de recepción a ucranianos y espera 30.000 diarios. El gobierno polaco ha habilitado 8 centros de acogida a refugiados junto a su frontera con Ucrania, habilitando líneas telefónicas de ayuda, y este viernes facilitó información en su web para los ucranianos que lleguen a Polonia. Quinto, el Reino Unido dice que las fuerzas rusas limitan el acceso a las redes sociales para ocultar detalles sobre Ucrania. Gran Bretaña dijo el sábado que las fuerzas rusas han restringido varias plataformas de redes sociales en un intento de ocultar detalles sobre la situación en Ucrania a su propio pueblo. Sexto, Musk dice que Starlink está activo en Ucrania mientras interrumpe Internet. El multimillonario SpaceX Elon Musk dijo el sábado que el servicio de banda ancha satelital Starlink de la compañía está disponible en Ucrania y que SpaceX está enviando más terminales al país cuyo Internet ha sido interrumpido debido a la operación militar rusa. Séptimo, Trump reza por el pueblo ucraniano. El expresidente Trump condenó el sábado la intervención militar rusa en Ucrania y dijo que estaba orando por los ucranianos, marcando el cambio brusco de tono con respecto a principios de esta semana, cuando elogió al presidente ruso Vladimir Putin. Octavo, la investigación de Trump en Nueva York tiene un nuevo fiscal tras dimitir sus abogados. Se eligió a un nuevo fiscal para dirigir una investigación contra el expresidente Trump, dijo el viernes la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, después de que la partida de 2 importantes abogados pusiera en duda el futuro de la investigación. Noveno, China dice que es provocador el buque de guerra que navega en el estrecho de Taiwán. Un buque de guerra estadounidense navegó el sábado por el sensible estrecho de Taiwán, parte de lo que el ejército estadounidense llama una actividad de rutina, pero que China describió como provocadora entre comillas. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.